Hola, queridos burbujeros, aquí estamos una vez más con todos vosotros en vuestro queridísimo, espero, programa Las Batallitas de Víctor, y hoy con un tema muy interesante. Hola, Víctor. Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo? Bien, aquí Bien, estamos, ¿no? otra vez de vuelta. Bueno, hoy nos traes un tema súper interesante, Sí, que son los fenicios, que claro, cuando uno piensa en fenicios piensa en el Mediterráneo, navegantes, eso es. el alfabeto Piensa en el mar, el alfabeto, y ya poco, veremos y poco en qué más. cosas. Y bueno, pues para hablar de los fenicios, primero pues tenemos que preguntarnos quiénes eran los fenicios. Efectivamente, ahí vamos. Así que la primera afirmación, el primer tema que vamos a tocar hoy es que los fenicios realmente no existen. Buah, empezamos bien, venga. Así que vámonos. hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado mucho. No, es broma. Sí, los fenicios, o sea, no existieron tal y como nosotros denominamos a los fenicios, o sea, lo que nosotros entendemos por fenicios, sino que ellos pues no se denominaban a sí mismos fenicios, esos pueblos. Eran los pueblos que habitaban las ciudades de Tiro, de Sidón, de Biblos, Beirut, Arwad, lo que hoy es la costa del Líbano. Es decir, eran los habitantes de todas estas ciudades y eran poblaciones que entre sí, digamos que no conformaban ningún tipo de imperio ni de civilización, como entendemos el término de civilización. Eran como pequeñas polis, entonces. Eso es, era más... lo que pasa es que los griegos sí que tenían un concepto de ellos mismos como un pueblo, no como una cultura, como una civilización, sino que los fenicios eran ciudades-estado independientes, lo compartían con las polis, pero incluso entre las distintas ciudades hablaban dialectos distintos. Anda. Tenían, aunque todas, como veremos luego, derivaban de la misma lengua madre, pero eran dialectos diferentes. Tenían panteones propios, es decir, que había divinidades que en una ciudad tenían más importancia y en otra menos, o directamente no existían en según qué panteones, aunque sí que había unos dioses comunes. Tenían instituciones propias y una política exterior propia. Es decir, que las relaciones con otras potencias pues era individual de cada una de las ciudades. Por tanto, los fenicios no tenían una conciencia de sí mismos como un pueblo, como una civilización. Por lo tanto, cada ciudad tendría su gobernante, su propio... Sí, eso es, eran monarquías, como todas las civilizaciones de la época en el cercano oriente. Monarquías que estaban basadas en un monarca sacerdote, ¿no? Estaban muy relacionadas con la religión, con la divinidad. Y lo que el término fenicio, o sea, como los denominamos, es un invento de los griegos. ¿Vale? Los griegos inventaron la palabra foinike, que es de la que viene fenicio, que lo utiliza Homero en la Ilíada y la Odisea, que ya ha salido varias veces en Ilíada, sí. La Ilíada o la Odisea, bueno, ahí la utiliza. Sí, no sé exactamente ahora, no sé en cuál de las dos, pero en su obra Homero se refiere con el término foinike a la costa del actual Líbano y a sus habitantes. Foinike designaría tanto a la costa como a los habitantes de esa zona. Es decir, es la típica denominación desde el exterior, ¿no? De un pueblo que es heterogéneo, desde el exterior que se ve como homogéneo, pues se denomina con un término globalizador, ¿no? Igual que luego los europeos, pues cuando llegaron a América, identificaron todo como los indios, ¿no? Que dentro había pues muchas civilizaciones, tribus distintas. Pues esto sería lo mismo, ¿no? Los griegos lo veían como una civilización extranjera, bueno, no tan extraña porque había muchas relaciones entre griegos y fenicios, pero desde fuera pues los denominan como los fenicios, ¿no? Los foinike. ¿Se sabe lo que significa? Sí, el término significa rojo púrpura, es el nombre de un color. ¿De color la piel o...? Como vemos, hay diversas interpretaciones. La más aceptada es que estaban especializados en la producción de tinte púrpura.
para teñir las telas. Como lo vemos ahí. Y que realmente pues, los griegos los conocían por eso, por ser comerciantes del tinte púrpura, del pigmento púrpura para teñir las telas. Otra interpretación sería la de conocerlos pues, como a los indios, también los europeos, ¿no? Que los denominaban los pieles rojas, ¿no? Por un diferente pigmentación de la piel. Sí. Pero la que está más aceptada es la del púrpura por el tinte, ¿no? Por el pigmento púrpura. Qué interesante. Y bien, ahora que ya sabemos quiénes son los fenicios, que sí que existieron, ¿no? Era gente real, pero llegamos a de dónde salen, cuál es el origen de los fenicios. La tradición clásica, la tradición judía, grecolatina, había establecido un origen, digamos, extranjero para los fenicios. Los consideraba como migrantes que habían venido de otras regiones. Por ejemplo, en la Biblia, la tradición judía decía que los fenicios eran descendientes de Sidón, hijo de Canaán, hijo de Cam. Entonces vinculaban a los fenicios dentro de esas genealogías de la Biblia, ¿no? Que daban origen pues, a todos los pueblos del Oriente Próximo. Por su parte, los griegos y los romanos, los grecolatinos, hay varias interpretaciones. Diversos historiadores y geógrafos, el primero es Heródoto, ¿no? el padre de los historiadores, decía que procedían del mar de Eritrea, que el mar de Eritrea era lo que hoy sería el Golfo Pérsico, entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Estrabón, padre de la geografía, y Plinio el viejo o el mayor. Lo de viejo no está muy bien porque Plinio el joven también fue viejo en su vida, entonces esa denominación... Plinio el mayor, vale. Plinio el mayor también atribuiría ese origen en el Golfo Pérsico, en la zona de Persia, del sur de Arabia. Y Justino hablaría de que eran migrantes que huían de un terremoto, pero no especificaba de dónde huían ni cuál era su origen. Pero sí que todas estas especulaciones, o sea, no se basaban en ningún conocimiento científico ni en ningún relato, sino que eran simples especulaciones que hacían los historiadores y los geógrafos grecolatinos. Que luego en el siglo XIX, siglo XX, pues la arqueología y la historia han demostrado que no, que nada de ninguna de estas teorías era válida, sino que la arqueología ha demostrado que los fenicios no eran un elemento extraño a esa zona, sino que era una población autóctona que fue evolucionando. Es decir, que no emigrarían y serían herederos de la cultura anterior. La cultura del tercer milenio, antes de Cristo, y del segundo, que era la cultura cananea. Era la que estaba ahí antes de esta invasión de la que hablamos de los pueblos del mar en otro programa. Pues estarían ya allí el pueblo de los cananeos. Y tras esa invasión de los pueblos del mar y ya con el auge de la civilización griega, se les denominaría como fenicios, pero serían los mismos, porque la arqueología y la historia lo que ha demostrado es una continuidad cultural entre los 3 milenios en la zona. No hay diferencia entre la cultura cananea y la cultura fenicia, ¿vale? Serían los mismos, pero con otro nombre. Hay constancia de que las ciudades fueron habitadas desde el 3500 a.C., como la ciudad de Tiro, que tenemos ahí la imagen de los restos que quedan. Ahí está. Eso es. Recuerdo, perdona, Víctor, recuerdo a nuestros escuchantes, a que nos escuchen por podcast, que nos vean, porque ponemos imágenes muy, muy, muy interesantes que ayudan a comprender todo lo que está contándonos Víctor. Sí, ahí tenemos pues la conjunción, ¿no?, del mar, que era la forma de vida de los fenicios, con una de sus principales ciudades, que fue la de Tiro. Y eso, hay constancia de que Tiro estuvo ocupada desde el 3500 a.C. sin ninguna ruptura y con una continuidad también cultural. En el 1200, cuando llegan estos pueblos del mar, tampoco hay ningún registro de destrucciones ni invasiones. Lo único que sí que habría una crisis comercial, ¿no? Como vimos la época del 1200, los grandes imperios desaparecen, esas redes comerciales, y sí que habría pues, algún ejemplo de eso, de crisis comercial, pero no hay una invasión, una ruptura en las ciudades fenicias, sino una continuidad de los cananeos que siguieron viviendo allí, y luego los griegos, cuando entraron en contacto con ellos, pues los denominaron como fenicios. Qué interesante. Otra de las evidencias, la lingüística.
¿no? Que me gusta a mí tanto meterme en estos temas, de los dialectos, ¿no? Los dialectos que hemos dicho que hablaban en cada una de las ciudades fenicias provienen de la misma familia, que es la familia semítica occidental, junto con el hebreo o el arameo, ¿no? Que serían otros de los la tierra de Canaán, de las lenguas más conocidas de esta familia. Y serían una evolución del cananeo, ¿vale? Todas estas lenguas, tanto el fenicio, el hebreo y el arameo. Y aquí entramos por lo que más conocidos son los fenicios, por el alfabeto, ¿no? Del que ya hablamos en aquel programa la temporada pasada de los alfabetos. El alfabeto fenicio tendría sus raíces en los protoalfabetos cananeos, de los que ya hablamos también, que evolucionaban desde el cuneiforme ugarítico y de los cananeos que habían vivido en Egipto, ¿no? Que habían desarrollado pues esta adaptación del jeroglífico. Entonces el alfabeto fenicio sería también una evolución, una continuidad de esos protoalfabetos cananeos, por tanto otra evidencia de continuidad cultural. Efectivamente, hablando de continuidad, nuestros burbujeros pueden irse a las temporadas anteriores, a la primera temporada, y buscar el primer programa. Que sí, pueden pausar aquí el vídeo, ir al otro, versículo entero y vuelven. Eso, y ponerse y actualizar con el origen de la escritura, que estuvo muy bien. Y por último, la última evidencia sería la religión, ya que la religión fenicia, aunque hemos dicho que cada ciudad tenía su dios, digamos, preferido, sí que es verdad que el panteón es una evolución del panteón cananeo. Hay muchos dioses cananeos que siguen estando en el panteón fenicio, como por ejemplo el dios Baal, el dios El, el dios Anat o la diosa Astarte, ¿no? Serían dioses cananeos que luego se mantienen en el panteón fenicio. Aunque los fenicios sí que fueron adoptando nuevos dioses de su contacto sobre todo con los griegos y con los egipcios, como por ejemplo Melkar, que sería el equivalente al Heracles griego, Hércules romano, o el dios Tanit, sería un dios vinculado con la mitología egipcia. O sea que los fenicios también fueron incorporando a su panteón pues eso, los dioses de otras culturas con las que entraban en contacto. Pero el grueso del panteón era todo de dioses cananeos, ¿no? Que también compartían con los hebreos y tal, que es un tema muy, muy interesante cómo van evolucionando los panteones en esta zona y las divinidades, ¿no? Hasta llegar al monoteísmo de los hebreos, ¿no? Del surgimiento del judaísmo. Bien, ¿cuándo estos pueblos vivieron su prime, como se dice ahora, su auge? Pues bien, los fenicios diríamos que aprovecharon una época en la que el río estaba revuelto, ¿no? El río revuelto, ganancia de pescadores, pues en este caso tiene más sentido cuando los fenicios se aprovechan del colapso del 1200. Es decir, serían el pueblo que con su resiliencia pues mejor capeó el temporal, ¿no? Ese colapso de las civilizaciones que vimos, y se hicieron con el control de las rutas comerciales, ¿no? Desaparece el imperio hitita, desaparecen las grandes potencias del Egeo en el bronce final, y todas estas rutas que quedan pues al asedio de los piratas, de estos pueblos, los fenicios aprovechan y se hacen con el control del comercio en el Mediterráneo. Así empezarían su expansión comercial. Después del 1200 los fenicios se hacen dueños del mar Mediterráneo. Es curioso porque siempre pensamos en ellos como comerciantes, pero como guerreros no... No, claro, es que destacaron por el comercio. Lo que establecían eran colonias comerciales, no destacaron por las guerras, aunque sí que se atestiguan guerras incluso entre ciudades fenicias. A lo que me refiero es que sorprende en esa época de inestabilidad que consigan mantener ese tipo de rutas sin combatir apenas. Combatieron con los piratas, pero ya no tenían que hacer frente a un imperio como el hitita o como la ciudad de Ugarit, que también fue, digamos, el gran puerto comercial del Mediterráneo oriental. Y la expansión comercial, la expansión colonial, de hecho es una respuesta a ataques, porque en la zona del Próximo Oriente, de Mesopotamia, empieza a surgir un nuevo reino que es el de Asiria. Que esos sí que destacan por las guerras. Los asirios, si los conocemos por algo, es porque eran un pueblo guerrero. Y empezaron a ejercer presión sobre las ciudades fenicias.
Y esta presión ejercida por Asiria obligó a los fenicios a buscar, digamos, nuevos mercados en el Mediterráneo, establecer el comercio con pues, zonas productoras de metales, de productos agrícolas, y también a bregar con la sobrepoblación. Bueno, al final, la colonización es un fenómeno causado por eso, por tensiones internas dentro de las ciudades debido a la sobrepoblación, al auge de estas ciudades y a los recursos limitados. Entonces ahí vemos como de la zona del Líbano, donde están las ciudades originarias de los fenicios, expandieron su imperio colonial por todo el Mediterráneo, centrándose sobre todo en la costa de África, la costa norte de África y el sur de la península ibérica. Digamos que se los repartieron los griegos y ellos. Dijeron, hacemos una línea aquí, el norte para los griegos y el sur para los fenicios. Este mapa es muy bueno, muy declaratorio. Me encanta. Sí, aquí vemos pues, las principales rutas que empezarían en torno al siglo VIII a.C. Y sobre todo desde la ciudad de Tiro. Tiro alcanza su hegemonía en este siglo después de la ciudad de Biblos. Biblos había sido antes la ciudad hegemónica y ahora se convierte en Tiro, que es la que va a colonizar prácticamente todo el Mediterráneo. La primera etapa, digamos, de esta colonización va a ser la isla de Chipre. Estaba muy cerca y era una fuente de un recurso pues, muy valioso que era el cobre. Entonces, no aparece ahí, ¿no? La estoy buscando. Sí, donde pone Pafos. Pafos es la colonia griega. Pero los fenicios fundaron en Chipre la colonia de Kitión. De la que tenemos pues constancia de un templo a la diosa Astarte. Y desde el siglo IX pues Chipre se convirtió en colonia fenicia, en su fuente de cobre y también como base de operaciones para las exploraciones posteriores. Paradójicamente dirías, pues el siguiente paso sería un poco más lejos, ¿no? Creta, Rodas. Pues no. El próximo paso fue el Atlántico y el Mediterráneo occidental. Se fueron directamente a Cádiz, a Gadir, ¿vale? Que es la primera colonia fenicia en la península ibérica. Y la primera ciudad europea, ¿no? Sí, bueno, las fuentes dicen que sería una fundación del siglo XII a.C., pero arqueológicamente no hay ningún vestigio antes del siglo VIII. ¿Vale? Que es cuando estamos hablando de este auge fenicio. ¿Vale? Las fuentes sí que mencionan eso, que Gadir era del siglo XII, pero no hay registro arqueológico de ello. La primera, digamos... ciudad europea sería la entonces... primera ciudad europea. A saber. Bueno, por intereses, vamos a dejar a Cádiz, que nos interesa. Sí, Cádiz, pues eso, si hacemos caso a las fuentes escritas, sería Cádiz la primera. Y si no, pues en los Balcanes ya había también bastantes ciudades neolíticas, creo que ya hablamos también de ellos con la metalurgia, o sea que sería un debate bastante abierto, ¿no? Entre civil, que es una ciudad, que es una civilización. Pero bueno, Cádiz la fundan en el siglo VIII, por lo que sabemos en la arqueología, por un templo en una de las islas, porque entonces Cádiz no tenía la misma geografía que hoy, era un pequeño archipiélago en la desembocadura del río. Ha cambiado bastante. Y hay un registro de un templo a Heracles Melcar, ¿vale? Que sería esta asociación entre el dios fenicio y el dios griego de Hércules. Eso es. Aquí tenemos dos sarcófagos que se encontraron en Gadir, ¿no? Que son, digamos, lo más reconocible de esa cultura, que también comparten muchas características con los sarcófagos egipcios. Egipcios sí, y los griegos, las caras, ¿no? La representación de las caras con la escultura arcaica griega. Cádiz entonces sería el principal objetivo, porque en la península ibérica había un recurso muy preciado que era la plata. Y los fenicios fueron directos, o sea, establecer un asentamiento comercial en el que tener acceso a través del valle del Guadalquivir a la plata que había en la península ibérica. Se fueron directamente porque sabían que había ahí plata. Eso es, sí. Claro, es que las colonias de los fenicios
tenemos que entender que no es que vayan explorando y digan aquí funde una colonia, sino que previamente hay un trabajo de exploración. O sea, los fenicios ya tendrían explorado la zona, habrían entrado en contacto con la población indígena y ya eran muy conocedores de dónde tenían que establecer su colonia. Y ya cuando lo tenían claro, pues fundan Gadir en el siglo VIII, ¿no? Como punto estratégico de acceso al Valle del Guadalquivir, y gracias también a la cual, pues a esta plata, pues se desarrollaría lo que conocemos como la civilización de Tartesos, ¿no? Que también daría para un programa entero, pues ya sabes, de si Tartesos es una civilización autóctona, si es como se conocía a los fenicios de la península ibérica, bueno, en fin, que Tartesos, pues gran parte de su importancia y de su riqueza se debe a eso, al contacto con los fenicios y a esa plata que encontraron allí en la península ibérica. Más allá de Gadir, en la costa atlántica marroquí, fundaron la colonia de Lixus, que es el actual Larache, y luego se volvieron al Mediterráneo, a la costa de Túnez, donde fundaron Útica. Serían las tres primeras fundaciones, Gadir, Lixus y Útica. ¿Esa será la posterior Cartago? No, Útica, no, está un poco al oeste de Cartago. Cartago viene ahora, la vamos a ver como la fundación más importante de los fenicios fue Cartago. ¿Vale? Se funda posteriormente a esta de Útica, pero unos kilómetros al este, en el siglo IX, antes de Cristo. Como decimos, es la fundación más importante y se va a convertir en una ciudad-estado propia. ¿Vale? Aquí se diferencia en que Gadir o estas colonias eran simplemente factorías comerciales de los fenicios, en las que había pues, una pequeña población fenicia que comerciaba con los pueblos indígenas. Pero Cartago va a ser un caso excepcional porque se va a convertir por sí misma en una ciudad-estado fenicia. Va a tener sus propias instituciones, su propio gobierno, sus propios reyes, y va a ser la heredera. Aquí tenemos la ciudad de Cartago, ¿no? A la derecha como está en la actualidad, y una reconstrucción de cómo sería el puerto de Cartago en la antigüedad. ¿No? Se convirtió en la heredera hegemonial de Tiro y en una de las ciudades más importantes del Mediterráneo, ¿no? Que incluso llegaría a rivalizar con Roma. Con Roma en su momento, sí. Las guerras púnicas. Eso es. Además es lógico porque está justamente en el medio, ¿no? Claro, sí. Se controla el paso entre el Mediterráneo occidental y el oriental. De hecho, como veremos, también fundaron otra colonia al otro lado del estrecho de Mesina, en la isla de Sicilia, para controlar el paso por los dos lados. Claro. La leyenda de la fundación de Cartago, ¿la conoces? No. Vale, y pues nuestros oyentes seguro que tampoco, así que adelante. Es una leyenda de una princesa tiria, que es de la ciudad de Tiro, que se llamaba Elisa, que huyó de la ciudad después de que su hermano Pigmalión asesinara a su esposo. ¿Vale? Huye de la ciudad y se embarca en un navío y huye por el Mediterráneo. Y en su periplo acaba en la costa del norte de África, fundando lo que se conoce como, para los fenicios, Kart Hadash, que significa capital nueva, que luego pues, sería Cartago. O sea, que Cartago significa ciudad nueva, que luego también daría el nombre a Cartago Nova. Sí, entonces Cartago Nova es ciudad nueva, otra vez, dos veces la nueva al cuadrado. Pues bien, con esta leyenda, pues eso, Cartago se convertiría en una de las ciudades más importantes, ¿no? Y se intentaría dar, como todas las ciudades como Roma, pues un origen mítico en una leyenda, como esta sería la de Elisa y Pigmalión. En la península ibérica no solo tenemos Gadir, sino que posteriormente en la costa andaluza occidental fundarían otras factorías, ya de menos calado que la de Gadir, pero no por ello menos importantes, como por ejemplo Malaca, que es la actual Málaga, Sexi, que es la actual Almuñécar, y Adra, que es la actual Abdera. Estas serían fundaciones posteriores, en torno al 750-720 a.C. Y serían simplemente factorías para comerciar con los pueblos indígenas. Es decir, no tendrían el carácter de ciudad como la tenían los pueblos íberos que hubiera por, sí, eso por es. En su momento. Sí, eso es, con la población íbera de la zona.
En la isla de Ibiza también se establecieron, aunque es más conocida la Ibiza cartaginesa, porque se convirtió en una de las principales fortalezas cartaginesas en el Mediterráneo. Recientemente se ha demostrado que hay restos anteriores, que hay presencia fenicia en la isla de Ibiza, que los fenicios habrían denominado como Ibs, o sea, YBS. Y de ahí ya vendría el término griego de Ebusus, ¿no? Que es como la denominaron y como ha llegado a nosotros, pues, como Ibiza, con los cambios como Ibiza. Sí, era una fundación del siglo VII antes de Cristo, perdón. Ahí tenemos un ejemplo del yacimiento de Sacaleta, en la isla de Mallorca, que sería un vestigio de Mallorca, de estas factorías no fenicias. Eso es. Ay, perdón. En Ibiza, sí. En Ibiza, vale. Sí, eso es. También colonizarían la isla de Sicilia, como he comentado, para controlar el canal de Cartago, ¿no? Con Cartago y Sicilia como principales puertos de control, con la fundación de Panormo, es la actual Palermo, y Solunto. Aunque en Sicilia entrarían en conflicto ahí con los griegos. Como he dicho, los fenicios no son muy guerreros y los griegos los empezarían a desplazar hacia la zona occidental y sur de la isla. Claro. También tenemos presencia en la isla de Malta, también clave estratégica en el paso del Mediterráneo, y en la isla de Cerdeña. O sea que las islas también tuvieron presencia fenicia, así como en la costa del norte de África, donde encontramos las últimas colonias fenicias como Leptis Magna, Hipporregius o Adrumetum, serían las últimas. A partir de ahí, a partir del siglo VI, estas colonias empiezan a ser abandonadas. Termina la hegemonía de Tiro, ya que es conquistada por el imperio persa. Las ciudades fenicias entran dentro de la órbita de los persas y empiezan a perder su hegemonía y su importancia. Y es cuando Cartago va a empezar a brillar. Va a ser cuando sustituya a Tiro como la potencia fenicia, porque al final los cartagineses son fenicios también. Claro. Será la heredera, ¿no?, de esa hegemonía fenicia en el Mediterráneo, con la época de Cartago. Hay, digamos, una reconversión, ¿no?, de lo comercial a lo militar. Efectivamente, Cartago no solo va a destacar por sus colonias comerciales, sino también como potencia militar, ¿no?, en la que se va a enfrentar tanto a griegos como luego a los romanos. ¿no? Y en la península ibérica también va a tener una presencia, pues, muy importante y clave en esa romanización de la península ibérica, del que también, pues, saldría otro programa bastante interesante. Ya tenemos dos, Víctor, ya tenemos dos más. Y por último, pues quería hablar de una curiosidad, ¿no?, de una teoría de esta que nos gusta en el programa de ¿será verdad, será ficción? Que es que hay historias que cuentan que los fenicios fueron los primeros en circunnavegar África, es decir, en darle la vuelta por abajo, lo que pensamos que fueron los portugueses, ¿no? Los primeros europeos que lograron darle la vuelta, ¿no?, llegar al cabo de Buena Esperanza y rodear África. Pues bien, hay una fuente literaria, en concreto el historiador Heródoto, del que ya hemos hablado, que se empieza a interesar por los viajes, las exploraciones, ya que los griegos empiezan ya con estas colonizaciones, con estas exploraciones, a tener un conocimiento más científico del mundo, ¿no? Al principio los griegos, pues, tenían una concepción mítica del mundo, en la que el océano de fuera era un espacio bastante más religioso, más mitológico que real. Y estas exploraciones les empieza a picar el gusanillo, ¿no?, de conocer geográficamente y científicamente el mundo. Y la primera concepción ya de un mapa mundi, digamos, científico, basado en las experiencias de Anaximandro de Mileto, que concibe un mapa mundi, bueno, que muy real no es, porque es simétrico y geométrico también. Claro. Tienen la concepción de que la Tierra es plana. Aún no había llegado Eratóstenes a demostrar lo contrario, ¿no?, la esfericidad de la Tierra. Tanto Anaximandro como Heródoto creían que la Tierra era plana, pero que estaba rodeada en su totalidad por un océano, lo que llamaban el océano,
y estaba dividida, y tenemos los mapas que son muy interesantes. Sí. El de arriba a la izquierda sería el de Anaximandro, que sería el primer mapa mundi. Es una interpretación, o sea, no sabemos si era así realmente, es una interpretación de sus textos. No es geométrico porque es totalmente redondo, y dividido en 3 partes iguales: Europa, Asia y Libia, que sería lo que conocemos como África. Los continentes conocidos en ese momento. Eso, divididas por el Mediterráneo, el Mar Negro y el río Nilo. La época lo que conocían. Hecateo también, basándose en Anaximandro, hace otro mapa muy similar, pero ya distinguiendo ríos, mares, algunas cadenas montañosas. Y Heródoto, para hacer su mapa mundi, se basa en estos dos, en Anaximandro y Hecateo, y tenemos abajo como sería el mapa hipotético de Heródoto. Entonces, cuando nace la ciencia, ¿qué es lo que hay que hacer para demostrar estas teorías? Pruebas. ¿No? Las pruebas. Entonces, ¿cuál sería la prueba para demostrar que tenían razón? Circunnavegar África, ¿no? De demostrar que había un paso por el sur. Lo que pasa es que eran muy optimistas de lo pequeño que era África, ¿no? No tenían en cuenta que iba a ser más grande. Entonces, Heródoto, en sus escritos para intentar dar validez a sus teorías, hablaba de que los fenicios habrían circunnavegado África. ¿Vale? Sería una expedición mandada por el faraón egipcio Necao II, que reinaría entre los años 610 y 595 a.C., es decir, en la época de auge de los fenicios, y que encargaría esta expedición, este periplo, a los fenicios, ¿no? Por su fama como marineros, como dominantes de las rutas marítimas. Se lo encargaría a ellos. Necaos lo conocemos por sus campañas para dominar las rutas comerciales, creó una gran flota para luchar contra los piratas. También reanudó un proyecto que tenía Ramsés II de unir el río Nilo con el Mar Rojo. O sea, hay evidencias de un canal que se estaba excavando, como el actual canal de Suez, pero en vez del Mediterráneo y el Mar Rojo, a través del río Nilo. No lo consiguieron porque era una obra, bueno, se dice faraónica, pero no llegaron a concluirla, pero tenemos constancia de que Necao II continuó esa construcción. Y a él se atribuye también, pues, la promoción de esta exploración para demostrar que se podría abrir una ruta que rodeara África. Entonces, Heródoto habla de un viaje que duró casi 3 años, 2 años y pico, con la dirección opuesta a la que siguieron los portugueses, es decir, empezando desde el Mar Rojo, descendiendo hacia el canal de Mozambique y dando la vuelta, ¿no? Llegando a través del estrecho de Gibraltar otra vez al Mediterráneo. Eres una zona que sabemos que era conocida por los egipcios, ya que tenían relación con lo que hoy sería Etiopía, que era el reino del Punt, o de Saba, ¿no? Que sería el actual Yemen. Entonces la zona del Mar Rojo y el Cuerno de África lo tenían más o menos controlado los egipcios. Habla Heródoto de que harían paradas en su viaje para sembrar, es decir, que no sería el viaje del tirón, sino que harían parando para aprovisionarse y para sembrar y recoger cosechas. Pero a Heródoto le surgen algunas dudas. Para Heródoto, o sea, el viaje puede ser creíble hasta que dice que en el viaje, o sea, que en el relato, dicen los fenicios que hubo un momento en el que, navegando de este a oeste, el sol estaba todo el rato a su derecha. Entonces Heródoto, que creía que la Tierra era plana, eso no le cabía en la cabeza, decía que eso ya desmontaba la veracidad del relato. Lo que pasa es que ahora sabemos que la Tierra es redonda y que ese fenómeno se explica cuando das la vuelta en Ciudad del Cabo, cuando navegas de este a oeste, por debajo del Trópico de Capricornio, ves todo el rato el sol a la derecha. Entonces, Heródoto, sin quererlo, nos está dando la pista ahí de que puede ser que fuera real el viaje, ¿no? Con este dato que para Heródoto era totalmente increíble. Y bueno, luego hay otras dudas, o sea, no hay un quórum, digamos, entre los historiadores de si fue real o no este relato, porque la navegación de la corriente de Canarias, por ejemplo, que es una corriente que va de norte a sur y es muy difícil subir más del Cabo Bojador con naves. Entonces hablan de que igual continuaron por tierra un tramo
por las rutas que habían establecido con el Sáhara, las rutas terrestres, o que fueron haciendo navegación con remos o cabotaje por esa zona. Por lo que es un tema que aún no está totalmente claro si pudo ser que los fenicios hicieran el viaje o no. Luego también se habla de que los cartagineses lo intentaron y fracasaron con la expedición de Janón, pero a partir de ahí ya no hay ningún registro ni de romanos ni de ninguna civilización hasta los portugueses que se volvieran a interesar por estas rutas. También puede ser porque sería una ruta tan larga y tan costosa que no les merecería la pena, o sea, no tendría ninguna utilidad comercial. Luego tampoco sería una zona demasiado segura, ¿no? Para hacer todo eso. Eso es, que no les merecería la pena. Al final Heródoto creía que era más pequeña África, pero era un viaje pues de 3 años que pues, hasta qué punto les salía a cuenta hacerlo. Claro. ¿Qué interés comercial tenía para ellos? Simplemente era interés pues, geográfico e interés científico de demostrarlo. O sea que ahí queda como una vía abierta, ¿no? de debate, que tampoco sabremos pues si fue real o no, si fue ficción o fue realidad el viaje. Me parece muy, muy interesante el dato que has dado del sol siempre a la derecha. Eso... Claro. Para Heródoto eso era como, no puede ser, se lo han inventado porque esto es mentira, fijo. Imposible, claro. Y cuando se ha avanzado cuando Eratóstenes demostró que era esférica, pues pues esto que contaban pues tiene sentido, ¿no? Tiene lógica que esté siempre a la derecha por debajo del trópico de Capricornio. Muy, muy interesante. Ahora está aquí el programa de hoy. Espero que os haya la verdad que muy, muy interesante. De aquí han salido 2 programas. Yo te voy a abrir un tercero con todo lo que has dicho, porque sabes que hemos perdido, si hay algún tipo de oyente terraplanista, me da que lo habremos perdido por el camino. Sí. Nos puede escribir cualquier tipo de inquietud o dudas, y el programa que también se me acaba de ocurrir con todo esto es el viaje de Colón. Claro, que Colón no iba a ciegas, ya por lo visto tenía muchos fundamentos. Y desde cuándo se sabe, hay conocimientos de la esfericidad de la... bueno, eso es los griegos. Eratóstenes demostró que era esférica, pero con matemáticas. Lo demostró con matemática, ¿no? Con matemática puro, pero... Fueron Magallanes y Elcano los que lo certificaron. Bueno, en el caso del Elcano, porque Magallanes no llegó, fue el que lo certificó ya que era real, ¿no? Con la prueba empírica. Claro, pero la pregunta es, ¿Colón sabía que era esférica? Claro, lo sabían todos. Lo que no sabía es que la Tierra era tan grande. Bueno, de esto ya hablaremos, porque los portugueses sabían que la Tierra era esférica y que era más grande. Por eso a Colón le dijeron en Portugal que nada, que se había equivocado en los cálculos, que esa empresa era una locura. Claro. Pues ahí voy. Ahí tenemos también un buen programa. Y de los vikingos también quería hablar. Hay mil historias. Ahí tienes. Y luego también aquí, barriendo para casa, para Alcalá, como Colón también tuvo aquí la entrevista con Isabel para que se lo financiara el viaje, pues tenemos ahí, ya tenemos 3 o 4 programas. Para largo. Sí, 3 o 4 programas. Pues muchísimas gracias, Víctor, súper interesante como siempre. Y nada, os emplazamos a nuestro siguiente programa. Ya sabéis, cualquier tipo de duda nos escribís a las batallitas de Víctor @yahoo.com, ahí lo tenéis, y aquí os esperamos en vuestro programa Las Batallitas de Víctor. Hasta luego.